Hola niños y niñas de quinto básico, bienvenidos a la clase de historia. En esta clase vamos a trabajar el objetivo de explicar y dar ejemplo de las distintas formas en que los españoles y mapuches se relacionaron en el periodo colonial. En esta clase, como hice mención, vamos a analizar la frontera, ¿ya? Qué tiene que ver, ¿cierto? Y cómo se relacionan con en la frontera, ¿cierto? Durante este periodo. También vamos a hablar, ¿cierto? De la guerra defensiva, de los grupos de parlamentos, ¿ya? Por qué eran creados, ¿cierto? Y con qué fin y cómo se relacionaban. También vamos a hablar de las formas de trabajo y la evangelización. Vamos a hablar de los sistemas de trabajo que tenían los indígenas. También en la clase se va a hablar, ¿cierto?, del mestizaje y el comercio fronterizo. Vamos a partir analizando, ¿cierto?, la frontera. El territorio mapuche hacia el siglo XVI se ocupaba gran parte, ¿cierto?, del actual territorio de Chile y Argentina. Atrajo el interés de los españoles. Estos intentaron conquistar dicho territorio, pero después de más de medio siglo de lucha, la corona española optó por la firma de acuerdos que buscaban crear una relación de paz. En dichos tratados se reconoció la autonomía del pueblo mapuche sobre su territorio y se definió el río Biobío como la frontera entre ambos pueblos. A partir de ese momento se desarrollaron distintos tipos de relaciones entre españoles y mapuches. ¿Por qué se habla de vida fronteriza? Durante el periodo colonial, el territorio mapuche se extendió desde el río Biobío por el norte hasta el río Tolten por el sur y cruzando la cordillera por las pampas argentinas hasta el océano Atlántico. Entre el río Tolten y Chiloé predominó la presencia del pueblo huilliche. Y si bien también adquirió la denominación de frontera, la presencia española fue mayor, en contraste con el periodo de la Guerra de Arauco a partir de la mitad del siglo XVII. La frontera del sur de Chile se convirtió en un espacio de intercambio, roces e intercambios comerciales y culturales entre indígenas y españoles. El golpe dado al comercio, ¿cierto?, de indios y esclavos tras el alzamiento indígena en contra de los abusos del gobernador Acuña y Cabrera en 1655 y la posterior salida de este en 1683 acabó con el mayor incentivo de la guerra. Esto último influyó en la interacción del trueque y de las especies y del mestizaje. Vamos a hablar de la guerra de Arauco y la guerra defensiva. ¿Ya? La guerra de Arauco fue un conflicto bélico, ¿cierto?, entre españoles y mapuches. Hasta comienzos del siglo XIX, hasta comienzos del siglo XVII, la denominada Guerra de Arauco marcó una forma de vida fronteriza, caracterizada, ¿cierto?, por los enfrentamientos entre españoles y el pueblo mapuche. Estos enfrentamientos se agudizaron a partir de 1608, cuando se legalizó la esclavitud de los indios de guerra, los que eran capturados en campañas denominadas malocas. Dichas acciones tuvieron un correlato, ¿cierto?, en el pueblo mapuche, los malones. Por iniciativa del padre Luis de Valdivia, ¿cierto?, la corona adoptó una nueva política de trato hacia los mapuches, denominada guerra defensiva. Sin embargo, la captura y venta de indígenas como esclavos motivó una gran insurrección, ¿cierto?, mapuche, en 1655, que significó la destrucción de todas las ciudades ubicadas hasta el río Maule, ¿ya? Si bien quisieron instaurar, ¿cierto?, una guerra de tipo defensiva, esta finalmente no da resultado. También tenemos los parlamentos, ¿ya? ¿Qué eran los parlamentos?
A partir de 1641 se intentó resolver, ¿cierto?, los conflictos a través de los parlamentos, que eran reuniones celebradas entre autoridades españolas y los caciques mapuches, con el objetivo de establecer acuerdos de paz. Los parlamentos duraban algunos días y en ellos se comía, se bebía y se intercambiaban regalos. A pesar de que no siempre las promesas eran cumplidas, este sistema trajo consigo un periodo de relativa paz en la frontera del río Biobío. Algunos de los parlamentos más destacados fueron el de Quilín en 1641, el de Negrete en 1726 y el de Tapihue en 1774. ¿Ya? En todas partes, ¿cierto? De un lado los misioneros y de otro los longos. En ambos casos se mantuvo la injerencia, ¿cierto? En cuanto a la forma y contenido de los eventos. Se integra la misa, los santos sacramentos, ¿cierto? Paralelamente a los rituales de los mapuches. ¿Ya? En eso entonces consistían los parlamentos. También vamos a ver las formas de trabajo y la evangelización. ¿Ya? Las formas de trabajo y evangelización, a pesar de sus diferencias culturales, indígenas y españoles, se relacionaron de diversas maneras durante la colonia. Entre dichas relaciones se encuentran las diferentes formas de trabajo o servidumbre de los españoles que impusieron, ¿cierto?, a los indígenas y el proceso de evangelización que emprendieron diferentes órdenes religiosas entre las comunidades indígenas. ¿Ya? Tenemos también los sistemas de trabajo. Durante la colonia, ¿cierto? Algunos de esos sistemas de trabajo fueron, por ejemplo, la encomienda, que consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español para que los utilizara como mano de obra. A cambio, ¿cierto?, el encomendero se comprometía a evangelizarlos, educarlos y protegerlos. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la mita, que era un sistema de turnos de trabajo obligatorio de un tercio de la población de una comunidad durante algunos meses del año. ¿Ya? Fue un sistema, ¿cierto?, instaurado por los incas, mantenido por los españoles y utilizado principalmente en la minería y en las haciendas. Y por último tenemos el repartimiento, que consistía en el desplazamiento forzoso de indígenas a lugares donde se requería mano de obra. Esto conlleva, ¿cierto?, a la separación de las familias, ¿ya? Y de las comunidades. Un fuerte desarraigo, ¿cierto?, cultural. La esclavitud, ¿cierto? Los indígenas rebeldes y tomados como prisioneros en combate eran vendidos como esclavos y sometidos, ¿cierto?, al trabajo forzado, lo cual fue permitiendo legalmente a partir de 1608 por una real cédula, una orden, ¿cierto?, expedida por el rey. Debido a los fuertes cuestionamientos, ¿cierto?, de algunos religiosos de la Iglesia Católica sobre los abusos y efectos perjudiciales, ¿cierto?, de los sistemas de trabajo forzoso, especialmente la encomienda, que provocaban en la población indígena. La corona española decidió promulgar tasas o normativas para regular el trabajo indígena. Ya tenemos la tasa de Santillán, que limitó la edad y el sexo de los indígenas de la encomienda, desde la edad de los 18 a 50 años. Dispuso que estos debían elaborar según mitas de trabajo, lo que pretendía, ¿cierto?, regular la cantidad de mano de obra y distribuía, ¿cierto?, según las faenas productivas. También estableció que el encomendero, ¿cierto?, debía pagar al indígena de las minas un sexto del producto de su trabajo. Taza de Gamboa abolió el servicio personal como forma de pago de tributo e impuso el pago de tributo en dinero o especies. Estableció que los indígenas se alquilaban y recibían un salario por su trabajo y decretó que estos debían vivir en pueblos indios para su evangelización.
También tenemos el mestizaje y el comercio fronterizo. El mestizaje fue propiciado inicialmente por la movilización de soldados para la guerra y luego por el contacto cultural dado por el comercio. Este proceso determinó un incremento en la cantidad de población mestiza y la modernización de los patrones culturales del pueblo mapuche. Por ejemplo, la utilización del caballo, la cría de ovejas y la siembra de trigo. La población surgida de estos procesos tenía elementos de ambas culturas. Por ejemplo, hablaba español y utilizaba prendas típicas mapuches, como el poncho. A fines del siglo XVII, la corona prohibió la esclavitud indígena, lo que acabó con el principal objetivo de la guerra y dio paso a un intenso intercambio de productos entre los dos pueblos. El pueblo mapuche comenzó a practicar el conchavo, el comercio en el que intercambiaban diversos productos como carne, charqui, ponchos, mantas, frazadas y cuero por artículos españoles como armas y herramientas de hierro. ¿Ya? Aquí, como siempre, ¿cierto? Les dejo el resumen de la clase, en la cual, ¿cierto?, hablamos de cómo se relacionaron, ¿cierto?, los españoles y el pueblo mapuche durante el periodo colonial. Hablamos, ¿cierto?, específicamente de la frontera, ya que es el territorio mapuche hacia el siglo XVI, ¿cierto?, que ocupaba gran parte del actual territorio de Chile y Argentina. Ya trajo los intereses, ¿cierto?, de los españoles. Estos intentaron conquistar dicho territorio, pero después de más de medio siglo de lucha, la corona española optó por la firma de acuerdos que buscaban crear, ¿cierto?, una relación de paz. En dichos tratados, ¿cierto?, se conformó o reconoció la autonomía, ¿cierto?, del pueblo mapuche como su territorio, ¿cierto?, sobre su territorio, y se definió el río Biobío como la frontera entre ambos pueblos, ¿ya? ¿Por qué se habla de una vida fronteriza? Durante el periodo colonial, el territorio mapuche se extendió desde el río Biobío por el norte hasta el río Tolten, por el sur y cruzando, ¿cierto?, la cordillera por las pampas argentinas hasta el océano Atlántico. Entre el río Tolten y Chiloé predominó la presencia del pueblo huilliche, y si bien también adquirió la denominación de frontera, la presencia española fue mayor. En contraste, ¿cierto?, con el periodo de la Guerra de Arauco, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la frontera del sur de Chile se convirtió en un espacio de interacción, de roces, ¿cierto?, o de intercambios comerciales y culturales entre indígenas y españoles, ¿ya? También se habló, ¿cierto?, de la guerra y la guerra defensiva, ¿ya? Se habló que la guerra de Arauco, ¿cierto?, es un conflicto bélico entre españoles y mapuches, ¿ya? Se habló de una guerra defensiva, ya por iniciativa, ¿cierto?, del padre Luis de Valdivia, la corona optó una nueva política, ¿cierto?, de trato hacia los mapuches denominada guerra defensiva, ¿ya? Sin embargo, la captura y venta de indígenas como esclavos motivó una gran insurrección mapuche en 1655, que significó la destrucción de todas las ciudades hasta el río Maule. Es decir, el sistema de guerra defensiva no dio resultado. También tenemos los parlamentos. Los parlamentos, ¿cierto?, duraban algunos días y en ellos se comía y se bebía y se intercambiaban regalos, a pesar de que no siempre, ¿cierto?, las promesas eran cumplidas. Este sistema trajo consigo un periodo de relativa paz entre la frontera del río Biobío, ¿ya? Se destacan, ¿cierto?, algunos parlamentos, tales como el de Quilín en 1641, el de Negrete en 1726, el de Tapigüé en 1774. ¿Ya? En todos los parlamentos participaban representantes de las instituciones políticas de ambas partes. De un lado tenemos los misioneros, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los loncos. En ambos casos, ¿cierto?, se mantuvo la injerencia en cuanto a la forma y contenido de los eventos. Es decir, se integraba la misa, ¿cierto?, los santos sacramentos y paralelamente se instauraban, ¿cierto?, los rituales mapuches. ¿Ya? También tenemos las formas de trabajo y la evangelización. A pesar de sus diferencias culturales, indígenas y españoles se relacionaron, ¿cierto?, de diversas maneras durante la colonia.
Entre dichas relaciones se encuentran las diferentes formas de trabajo, servidumbre, ¿cierto?, que los españoles impusieron a los indígenas y el proceso, ¿cierto?, de evangelización que emprendieron durante o diferentes órdenes religiosas entre estas comunidades indígenas. ¿Ya? Algunos sistemas de trabajo, como ya mencionamos, ¿cierto? Teníamos a la encomienda, ¿cierto?, en la cual se entregaba a un grupo de indígenas, a un español, para que estos los utilizara como mano de obra, ¿cierto? Y a cambio, el encomendero se comprometía a evangelizarlos, educarlos y protegerlos. También teníamos a la mitad, ¿cierto?, que es un sistema de turnos de trabajo obligatorio en un tercio, ¿cierto?, de la población de una comunidad durante algunos meses del año. Fue un sistema, ¿cierto?, instaurado por los incas, mantenido por los españoles y utilizado principalmente en la minería y en la hacienda. ¿Ya? También tenemos el repartimiento, que consistía en el desplazamiento forzoso de indígenas a lugares donde se requería mano de obra. Esto conllevaba, ¿cierto?, la separación de las familias y de las comunidades y un fuerte desarraigo cultural. ¿Ya? La esclavitud, los indígenas rebeldes y tomados como prisioneros en combate eran vendidos, ¿cierto?, como esclavos y sometidos a un trabajo forzoso. ¿Ya? También hablamos del mestizaje y el comercio fronterizo. ¿Ya? El mestizaje fue propiciado inicialmente, ¿cierto?, por la motivación de los soldados para la guerra y luego por el contacto cultural dado por el comercio. Este proceso, ¿cierto?, determinó un incremento en la cantidad de la población mestiza y la modificación de los patrones culturales del pueblo mapuche, ¿ya? Utilizando el caballo, ¿cierto?, cría de ovejas y siembra de trigo. La población, ¿cierto?, surgida en este proceso tenía elementos en ambas culturas. Por ejemplo, hablaba español y utilizaba prendas típicas mapuches, como el poncho. A fines del siglo XVII, la corona prohibió la esclavitud indígena, lo que acabó, ¿cierto?, con el principal objetivo de la guerra y dio paso a un intenso intercambio de productos entre los dos pueblos. El pueblo mapuche, ¿cierto?, comenzó a practicar el conchao, el comercio entre con productos, ¿cierto?, de carne, charqui, ponchos, mantas, frazadas y cueros por artículos españoles como armas, herramientas de hierro. ¿Ya? Bien, ahí, ¿cierto?, teníamos el resumen de la clase, ¿cierto?, la cual ahora ustedes tienen que realizar la siguiente actividad, ya con ayuda de ese resumen, ¿cierto?, y con los apuntes que se tomaron durante la clase. Deben responder, ¿cierto?, por qué se habla de vida fronteriza. Deben explicar, ¿cierto?, a qué se debe, ¿cierto?, y qué cosas sucedieron durante esta vida fronteriza. Deben definir, ¿cierto?, qué fue la Guerra de Arauco, ¿ya? Explicar en qué consistían, ¿cierto?, los parlamentos. También cuáles fueron los sistemas de trabajo indígenas durante la colonia, ¿cierto?, mencionarlos y definirlos, ¿ya? Y además deben responder los 6 verdaderos y falsos, ¿cierto?, en relación al resumen de la clase. ¿Ya? Bien, de eso se trató la clase de hoy día, ya en la cual estamos nosotros, ¿cierto?, trabajando la forma de relacionarse, ¿cierto?, los, los españoles y el pueblo mapuche durante el periodo colonial. Ya, como dijimos, ¿cierto?, se habló de la frontera, ¿cierto?, eh, de lo que ocurría, ¿cierto?, en este lugar que fue como el punto preciso para el intercambio, ¿cierto?, de ambas culturas, que fue el río Biobío, ¿cierto? También se habló de la guerra de Arauco, de la guerra defensiva, ¿cierto? Se habló de los parlamentos, que eran instancias, ¿cierto?, que duraban varios días, en la cual se tomaban acuerdos, se comía y se bebía y se intercambiaban productos, ¿cierto? Las formas de trabajo, los sistemas de trabajo, en la cual tenemos las encomiendas, ¿cierto?, las mitas, el repartimiento, ¿ya? Estas eran, ¿cierto?, algunas formas en que se relacionaron, ¿cierto?, el pueblo mapuche y los españoles.
Ya también se habló del mestizaje, ¿cierto? Y del comercio fronterizo. Una vez ya instaurada, ¿cierto? La paz entre estos grupos, ¿cierto? El pueblo mapuche comenzó a practicar el conchavo, el comercio en que intercambiaban diversos productos, ¿cierto? Con los españoles, ¿ya? En las cuales se podrían intercambiar, recordemos, como charqui, los ponchos, ¿cierto? Frazadas. Los mapuches los intercambiaban con los españoles, ¿cierto? Con armas y herramientas de hierro, ¿ya? Bien, de eso se trató la clase de hoy día, ¿cierto? Ustedes me deben enviar esta actividad, ¿cierto? Les recuerdo que por favor pongan la fecha que corresponde del 31 al 4 de septiembre, ¿cierto? El objetivo y luego deben realizar la clase, ¿ya? La actividad, perdón. Deben enviar la actividad el día viernes, ya deben respetar las fechas estipuladas, ya es de suma importancia para mantener un orden, ¿cierto? Y un buen rendimiento y no tener problemas con tareas atrasadas, ¿ya? Así que bien, con esto yo pongo fin a la clase, chicos. Espero se encuentren muy, muy bien. Saludos a todos y nos comunicamos en una próxima oportunidad.